Vamos a decir preside este evento hasta que Jorge, ¿quieres foto? por favor. Ya, el lunes. Ya contestaron. No,
Inauguración del Hospital Comunitario InBienestar Beacon Switch, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Unente mi mamá beta, uyo hito Caribe Mela Sillawa Kame, si me para Batora Tabet Chivo, México Pomalaya Ut, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, si me Bechivo y Towana Ikia. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Estado Sonora Pocobanao y mi toma con Yumala, Alfonso Durazo Montaño. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Mala Giosterio, Gobernación Betanahueme, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Salud, David Kernovich. Ameo yo ya ut salud David Kernovich y mi toma cane. El gobernador tradicional de Vicán Pueblo, Joaquín Cota Huitimea. Vica Pueblo Pocobanao, Huitimea mi tomac ane, Vica Pueblo Betanacobanao. El director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto. Ameo yo ya ut in bienestar Betanahuecame, Zoe Robledo Aburto. El director general del IN Bienestar, Alejandro Svarch Pérez. Ameo yo ya ut Alejandro Svarch y mi tomac ane is bienestar. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarjanes. Giosterio en que titomac ane, integración Betanahuecame, Eduardo Clark García Tobogantes. El director general del INPI, Adelfo Regino Montes. México apoyó Yaud, director general INPI Betanahuecame, Adelfo Regino Montes. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. Director general Birmex Huecame, Carlos Alberto Ulloa Pérez y Nimitomacane. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Berta Gómez Castro. Mala Giosterio y Mitomacane, egreso Secretaría Betana, Hacienda Betana, Crédito Público, Berta Gómez Castro. La presidenta municipal de Guaymas, Carla Córdoba González. Guayman po presidenta y Nimitomacane, Carla Córdoba González. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Coordinador Betana Huecame, programa Bienestar Betana, Carlos Torres Rosas. La titular de la unidad financiera de IMSS Bienestar, Cristian Leslie García Romero. Tequilta Ujuto Boctame, unidad financiera Betana IMSS Bienestar, Cristian Leslie García Romero y Nimitomacane. La aval ciudadano y encargada del consultorio de medicina tradicional del Hospital Comunitario, María Francisca Rosario Matus. Jiajito Atayacame, María Francisca Rosario Matus y Nimitomacane. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Si me malaya catemabeta, Wimpo Lula y Nicasi sigo Kiahuitemjicapo, Amani, Nentenchimabeta Sime. Favor de ocupar sus lugares. Si me pala batora te buena no enamote chivo. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sonora, doctor Alfonso Durazo Montaño. Estado Sonora Pocobana Ota Tenojicaine, doctor Alfonso Durazo Montaño. Amigas, amigos, me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí recibiendo en nombre de las y los sonorenses a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Presidenta, nosotros, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, aprendimos desde nuestros primeros pasos que amor con amor se paga, y aquí se le quiere. Aquí se le quiere porque ha sido extraordinariamente generosa y solidaria con las y los sonorenses. Un aplauso grande, por favor, porque siempre que viene nos trae extraordinarias noticias. El día de ayer, nada más, iniciamos el programa Casa por Casa, que representa un beneficio para 330,000 adultos mayores o personas con alguna discapacidad en el estado. 295,000 adultos mayores y 35,000 personas
que tienen algún problema de discapacidad, que ya no van a tener necesidad de salir de sus casas, tomar un transporte, gastar en un taxi, hacer cola en un hospital para ser atendidos y regresar todos agotados a sus hogares. Ahora el personal de casa por casa los va a visitar en sus domicilios y le va a dar seguimiento a cualquier problema de salud que tengan. Les recetarán y ante la eventualidad de que requieran atención de un primero o segundo nivel, serán los propios médicos y enfermeras que integran el programa quienes los llevarán a esa atención de segundo nivel. Es un programa extraordinario que consolida el rostro social de la Cuarta Transformación, que representa un pilar del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y no se trata ya solo de un programa, se trata de un derecho recogido en la Constitución, lo que significa que gobierne quien gobierne, tendrá que seguir adelante con el programa de salud por casa. Saludo, bueno, apenas estoy saludando y vean ustedes ya qué rollo me eché. Pero mi querido Joaquín, gobernador Joaquín Cota, gobernador, gracias, gobernador, por recibirnos aquí. Colegas gobernadores, saben que siempre me representa un honor ser recibido por ustedes. Aprovecho para ratificar el compromiso que hice el jueves. Mañana a las 9 de la mañana voy a estar aquí para hacer el recorrido de temas pendientes que tenemos en la agenda acordada con ustedes. Mi querido Adelfo, estimado Adelfo, y a todo el equipo que acompaña a la doctora Sheinbaum, vinculado el día de hoy a temas particularmente de salud, que son los dos temas que se están atendiendo en esta gira por nuestra presidenta. Decirles a ustedes, el día de hoy viene nuestra presidenta a inaugurar el hospital de Vica. Es un hospital que representa una inversión entre obra civil y equipo que supera los 700 millones de pesos. Hay otras obras más caras que esta, más costosas, pero esta tiene un mérito que no tendrá ningún otro hospital en el estado. Es el hecho de tener una instalación de salud de esta categoría, de este nivel, no solo en el corazón de Sonora, sino en el corazón de territorio de la nación yaqui, que ha carecido de atención médica por siglos, y ahora la van a tener al alcance de la mano. Cruzando una calle, tienen una instalación de primer mundo. Ojalá no necesiten atención médica, pero cuando sea el caso, tengan la certeza de que van a tener al personal más calificado y al hospital mejor equipado del noroeste de México. Esa es la calidad de la instalación médica que hoy ponemos a su servicio. Ustedes saben que si algo caracteriza al humanismo mexicano es el objetivo de brindar bienestar a nuestra gente. Y en ese objetivo del bienestar, un pilar fundamental es el de la salud. Por eso, desde el inicio
del gobierno del presidente López Obrador, pero particularmente a partir del 2021, que llegué al gobierno del estado, le propusimos al presidente López Obrador un programa de salud que pasa a veces lamentablemente desapercibido. Les voy a recordar, está el Hospital General del Estado, que ya está funcionando. Nuestra presidenta nos apoyó de manera extraordinaria con recursos para renovar el viejo Hospital General del Estado, que está en el corazón de Hermosillo y que ya lo tenían programado para convertirlo en un centro comercial. Nada de eso. Lo renovamos y lo convertimos en un hospital universitario, IMSS Bienestar. Y para fortuna de los estudiantes universitarios de medicina, está cruzando la calle del campus de la universidad. Estamos construyendo un hospital del IMSS en Navojoa con una inversión de 2.300 millones de pesos y 80 camas. Estamos construyendo un hospital del IMSS en San Luis Río Colorado con 130 camas y una inversión de 4,000 millones de pesos. Estamos y esperamos conseguir el apoyo de nuestra presidenta para la construcción de un hospital del IMSS en Guaymas, porque ya ahí ya llevamos pasos. Todavía no vamos a comprometer a nuestra presidenta, nos falta todavía para llegar a su ventanilla, pero ya tenemos terreno, ya tenemos el Comité Ciudadano para el Seguimiento, ya se está trabajando en el proyecto ejecutivo. Y una vez concluido el proyecto ejecutivo, vamos a ir a tocarle la puerta y siempre nuestra presidenta, la verdad es que nos ha respondido con una gran generosidad. Por eso, presidenta, no es gratuito que aquí en Sonora la doctora Claudia Sheinbaum, su gobierno, tenga un 82% de aprobación. 82%. Y yo me pregunto con autenticidad, con honestidad, ¿y por qué no el 100% si siempre nos ha tendido la mano? Siempre ha estado junto al gobierno del estado apoyándole en la solución de todos los problemas que luego enfrentamos. Por ello siempre, presidenta, muy reconocidos con usted y con su equipo. Este hospital nació del plan de justicia que reconoció por primera vez en la historia de la nación yaqui el abandono de siglos que habían padecido. Y el plan de justicia ha venido remediando muchos de sus planteamientos, de sus viejas demandas. Por supuesto que tenemos todavía muchos retos pendientes, por supuesto, pero nuestra presidenta ha hecho el compromiso de dar continuidad al plan de justicia yaqui y ayudar a la nación yaqui a construir aquí el segundo piso de la Cuarta Transformación. Finalmente, presidenta, meterme en un tema de coyuntura. No me toca, pero no le saco. Las recientes declaraciones del abogado de un narcotraficante, fíjense ustedes, el abogado de un narcotraficante al que Estados Unidos ha pasado de considerar terrorista a establecer ahora un acuerdo de colaboración con sus fiscales. Las declaraciones de este abogado son irrespetuosas, inaceptables, mentirosas y propias de alguien que, como este abogado, tiene relaciones con delincuentes confesos por motivos mercantiles, derivado del dinero que de él recibe
por sus servicios como defensor. En Sonora las rechazamos y las condenamos completamente y reiteramos nuestro apoyo invariable para la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, que a diferencia de este abogado, ni es corrupta ni tiene relaciones de complicidad con nadie indebidamente. La soberanía de México y la probada honestidad de nuestra presidenta están plenamente a salvo de esas infamias. ¿Cuenta usted, señora presidenta, con el apoyo del pueblo de Sonora y de su gobierno en este nuevo embate? En este nuevo embate de presidenta. ¿Cuenta usted, señora presidenta, con el apoyo del pueblo de Sonora y de su gobierno en este nuevo embate de quienes deben comprender que la relación entre México y Estados Unidos se basa en la igualdad, el respeto a la soberanía y la colaboración, y en una colaboración que vea por el bienestar, el beneficio de ambos países? Usted ha sido extraordinariamente solidaria con Sonora, y porque hemos aprendido que amor con amor se paga, el pueblo de Sonora está con usted y la llevaremos siempre en nuestro corazón. Gracias. Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Esbarch Pérez. Ameu yo ya utwekame is Bienestar Alejandro Esbarch Pérez y Nicagoy bajiwemta y to etehobay. Muy buenos días, saludo con mucho respeto a la señora presidenta, por supuesto con el corazón abierto y con la palabra comprometida, saludo a las autoridades tradicionales, a las médicas y a los médicos de esta tierra que han luchado y han mantenido viva la raíz frente al viento del despojo. Saludo nuevamente al señor gobernador, muchas gracias señor gobernador por todo su respaldo. También quisiera reconocer la presencia de la secretaria de Gobernación en este evento. La doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho con mucha claridad, no hay transformación si no hay justicia para los pueblos originarios. Hoy no venimos a prometer, venimos a cumplir, a rendir cuentas y a agradecer. Estar en territorio yaqui es un acto de justicia. Este hospital devuelve lo que siempre debió estar aquí, la salud con dignidad. Durante años, enfermar aquí era irse lejos, era parir sin ayuda, era esperar sin médicos. Este hospital nació del plan de justicia para el pueblo yaqui, fruto del diálogo y de la lucha. Compañeras y compañeros, nos encontramos en el hospital Bicam Switch del IMSS Bienestar, con 30 camas, sala de cuidados neonatales, 16 consultorios, 2 quirófanos, laboratorio, imagen y farmacia, y médicas y médicos especialistas, en una inversión de más de 700 millones de pesos. Pero más que dinero, es un símbolo, una decisión para que ya no exista más el abandono. Este hospital atenderá a casi 50,000 personas de los 8 pueblos yaqui y tendrá un albergue para que nadie enfrente la enfermedad en soledad. Este hospital es parte también de algo mayor. Más de 1.2 millones de personas en este gran estado no tienen seguridad social. Para ellos, el camino es el IMSS Bienestar. Este año hemos dado más de 300,000 consultas y 10,000 cirugías gratuitas. Esto ha sido posible gracias a desde que la llegada del IMSS Bienestar al Estado se han invertido más de 4,000 millones de pesos. La transformación también se construye con presencia y con organización. Aquí, en esta región,
la doctora Daisy López Murrieta, ha sido un pilar incansable para hacer posible este proyecto. La reconocemos con gratitud y junto a los 10 equipos regionales de Sonora para estar siempre donde hace falta, en el territorio, en los traslados y en las decisiones difíciles. Y por supuesto a la coordinadora estatal, liderada por la doctora Gabriela Nucamendi, también presente, que ha tejido un liderazgo hecho de compromiso y detalles, porque aquí no se gestiona desde una oficina, sino desde el territorio, resolviendo una fuga de agua en un hospital rural, acompañando a una enfermera de guardia que no tiene relevo o colgando con sus propias manos una bandera del pueblo yaqui en cada consultorio para que nadie olvide de quién es este territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en su instrucción, que ningún quirófano esté cerrado, que ningún medicamento falte y que ninguna persona sea rechazada. Y eso se traduce en este estado en proyectos concretos y en inversiones concretas. Informarles que la presidenta ha autorizado una inversión verdaderamente histórica para los servicios públicos de salud del Estado. Más de 750 millones de pesos en 5 grandes proyectos. El primero, tener al 100 los 28 hospitales y los 53 quirófanos del Estado. Segundo, a la ampliación del Hospital Comunitario de Ures. Tercero, el Centro Oncológico y la Unidad de Quemados para Pacientes Infantiles en Hermosillo. Cuarto, un nuevo Hospital de Salud Mental en Cruz del Norte. Y 5, un nuevo centro de salud con servicios ampliados, con cirugías y especialistas para Miguel Alemán. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera agradecer especialmente a la señora Panchita Matus, aquí presente. Muchas gracias, querida Panchita. Una lideresa médica. Sí, me hace levin yo kami otro pueblo en Becatana, pues en la tipo pues sí me ha entregado a hospital amate yo van sacane sí me alia kataman kimune sio kwata ta mavita kane ketia ta eme chimlem tuka bamani ketia wakayue me tako cuenta eme que abo llewato y sacane ketia karomi puete ko abambo toy sacane unuan pues omovichana teua ketia pues sí me operación y ven teua capo sí mamá aone hay buscame cabita sacane duemia ama hoka ketia ven yung puene porque tia nama betawa sacane porque kame cabita katneme to ama hi me ketia yo tempio cortesia. Muchas gracias. La señora Panchita Matus ha sido una lideresa médica tradicional y sabia de su pueblo. Y nos recuerda algo esencial, que no hay salud sin respeto, sin escucha y sin raíz. Muchas gracias, Panchita. Termino con esto. En 1937, compañeras y compañeros, el presidente Lázaro Cárdenas restituyó más de 400,000 hectáreas de tierra. Fue el primer paso hacia la justicia territorial, un acto de dignidad que echó raíz en la memoria colectiva de este pueblo. Hoy, 88 años después, la Cuarta Transformación ha dado otro paso histórico, la restitución de un derecho igualmente sagrado, el derecho a la salud. Porque sanar no es solo dar medicamentos, sanar es hablar la lengua, sanar es caminar con la comunidad, sanar es cuidar la historia y sembrar futuro. Nada de esto hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos enseñó que primero los pobres es una obligación moral, ni sin la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha dicho con claridad que la salud será pilar en un país más justo. Desde Bicam, tierra de resistencia y esperanza, decimos con certeza,
Este hospital es del pueblo, este hospital es de ustedes. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Hospital Comunitario IMSS Bienestar Bicam Switch. Wimpolula te aremtane, wehujito caribe mela sillawa kame si me pala batora, unente aremtane. En el corazón del territorio yaqui se entrega un nuevo espacio para el cuidado de la salud. El Hospital Comunitario IMSS Bienestar Bicam Switch en Sonora es parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Una acción concreta para saldar una deuda histórica y garantizar el derecho a la salud de este pueblo originario. Totalmente equipado y listo para operar, brindará atención médica gratuita, humana, cercana y de calidad a miles de habitantes de la región. El nuevo hospital cuenta con 14 consultorios, 2 quirófanos y 2 consultorios de urgencias. Ofrece 30 camas de hospitalización y 6 camas de cuidados intensivos neonatales, así como laboratorio, sala de imagenología, farmacia y más. Este hospital atenderá a los 8 pueblos yaquis: Bicam, Potam, Torin, Rajum, Huiribis, Cocorit, Bacum y Belén, integrando conocimientos médicos con enfoque intercultural. Garantizar el derecho a la salud también es justicia. Hoy, la salud y el bienestar caminan con el pueblo yaqui. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. A continuación hace uso de la palabra el secretario de Salud, doctor David Kerchenovich. Yo yaut ameu tequilta toboktame salud betana, doctor David Kerchenovich. Buenos días, con su permiso, señora presidenta, y saludo también con mucho afecto a la secretaria de Gobernación y al gobernador del estado y a todos y todas ustedes. Déjenme mencionar que tenemos una presidenta muy comprometida con la salud de la población mexicana. Desde que llegó, desde antes incluso de llegar a ser presidenta, nos encargaba como un aspecto muy importante que tuviéramos una república sana. Y tener una república sana implica muchos aspectos. Y también nos encargaba que tuviéramos un sistema de salud sólido para todas y todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no nada más nos enfoquemos a la atención de los enfermos, sino que estemos enfocados también en mantener la salud de la población mexicana. Ese es un aspecto muy importante que toma situaciones de prevención, como puede ser la vacunación, y que ahora es mucho más importante cuando tenemos este brote de sarampión y que necesitamos atender y contribuir todos a vacunarnos para tratar en población de riesgo de prevenir la enfermedad. Ese es un solo ejemplo de la prevención. El otro ejemplo que tiene que ver es con la atención temprana de las personas. Muchas veces llegamos tarde a buscar la atención médica y cuando eso sucede disminuyen las posibilidades de recuperar la salud. Y por eso la presidenta nos ha encargado programas que estén enfocados a la atención temprana de las personas. Y posteriormente, si las personas se enferman, requieren de una atención médica que cumpla con 3 aspectos muy relevantes. Uno es la calidad del servicio, segundo, la eficiencia de la atención y tercero, la seguridad de la atención. El hospital que se inaugura el día de hoy es un ejemplo precisamente de eso en lo que se refiere a atención médica. Es un hospital equipado en forma realmente de los avances más importantes de equipo, pero además va a ofrecer servicios con calidad, con eficiencia y con seguridad.
Y el otro aspecto que también nos ha dirigido como uno de los propósitos es que al hacer un sistema de salud, los distintos componentes del mismo, que son fundamentalmente el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, se comuniquen entre ellos y podamos compartir no nada más las instalaciones médicas, sino también compartir el personal médico y que las personas puedan acudir a los servicios en donde estén los servicios, independientemente de la afiliación que tengan. Con todo eso, creo que se avanza y son algunos de los ejemplos. Hay otras estrategias como son salud casa por casa, que es un ejemplo de esos propósitos, el de vive saludable en los niños, porque si ahí se incide desde el principio en que no consuman alimentos chatarra, pues lo que va a hacer es que van a disminuir la frecuencia de las enfermedades. Son algunos de los ejemplos del propósito de la presidenta que nos ha encomendado en buscar una república cada vez más sana, donde mantengamos la salud, en donde podamos atender a todas y todas las personas que tienen un padecimiento y recordar de hacerlo con calidad, con seguridad y con eficiencia. Por todo eso, Presidenta, muchas gracias por la inauguración de este nuevo hospital. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sime pala batora, México Pomalaya utatenoji kaine, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, o días, ¿qué son? Días a todas y a todos. Gobernador constitucional del Estado de Sonora, Alfonso Durazo, compañero, amigo, gran gobernador del Estado de Sonora, muchas gracias por recibirnos. A Joaquín Cota, gobernador tradicional de Vicam Pueblo, muchas gracias. A todas las autoridades tradicionales, muchas gracias por estar aquí, con su permiso. Con el permiso de todas y todos, muchas gracias por recibirnos. Pues hoy es un día de celebración porque estamos dando el banderazo de salida, la inauguración formal de este gran hospital comunitario de Vicam. No sé si ya entraron, pero ojalá puedan hacer una visita, porque tiene los equipos más especializados, de última generación, que se pueden encontrar solamente en algunos lugares del mundo. Digo que para las mujeres, para los hombres, para las niñas, para los niños, digo que este hospital hace realidad la máxima de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Aquí con el pueblo yaqui, en Sonora, se muestra la gran diferencia entre los gobiernos del pasado y los gobiernos de la transformación. En 2018 llegó un gran presidente a gobernarnos, digo yo, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con una visión y con millones y millones de mexicanos y mexicanas que lo acompañamos, una visión que puede ser caracterizada por una palabra: justicia. Todas las justicias.
justicia social, justicia ambiental, justicia para los pueblos indígenas, justicia para las mujeres, justicia reflejada en un verdadero sistema de justicia en nuestro país que sea ejemplo y salida del pueblo de México. La cuarta transformación tiene una palabra: justicia. Y ahora se refleja también pues en estos planes de justicia que estamos haciendo y que le damos continuidad para todos los pueblos indígenas de nuestro país. En septiembre de 2024 hubo algo que consolidó la justicia para los pueblos indígenas. Un trabajo incansable de consulta para llegar a un cambio constitucional, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de la República, en el artículo 2 constitucional. Le llamamos cuarta transformación porque en el México independiente ha habido otras 3 transformaciones previas. La primera transformación, el México independiente, la separación de México de la corona española. Su primera constitución se publicó en 1824 y reconoció a México como una república. La segunda transformación, la Reforma, encabezada por los liberales mexicanos, por un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que se consolidó en otra constitución, la de 1857, que separó la Iglesia del Estado y fue fundamental para la democracia y para el desarrollo del Estado mexicano y de nuestra nación. Vino una segunda invasión de nuestro país, la invasión francesa, y el pueblo de México luchó por su independencia nuevamente y se ganó esa independencia, la segunda independencia de México. Después la tercera transformación con la Revolución Mexicana. Tuvo una nueva constitución, la de 1917, que reconoció por primera vez las tierras comunales, las tierras ejidales, los recursos naturales como parte de la nación. Y después viene la cuarta transformación. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera habían sido reconocidos los pueblos indígenas como sujetos de derecho pleno, con su agua, con su tierra. La cuarta transformación es la que le devuelve la justicia a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México. Esa es una marca histórica y se traduce en los planes de justicia y en algo más que muy pronto se va a recibir aquí con el pueblo yaqui, que es que por primera vez con nuestro gobierno los pueblos indígenas y afromexicanos reciben un presupuesto público directo a las comunidades y a los pueblos. Antes se reconocía al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, pero no eran reconocidos los pueblos como parte del presupuesto público. Este año es la primera vez que se reconoce a los pueblos. Son más de 12,000 comunidades indígenas y afromexicanas que están recibiendo de manera directa un presupuesto público, una parte del presupuesto público. ¿Cómo se hace? Con asambleas
Se hace la asamblea en la comunidad, se elige a un comité de ejecución por la propia comunidad, un comité de vigilancia y una tesorera mujer, porque no por nada, pero las mujeres administramos de mejor manera los recursos. Ahí deciden si es para agua, si es para un espacio público, si es para una escuela, si es para caminos. Y el pueblo yaqui y todas sus comunidades recibirán cerca de 150 millones de pesos para poderlos distribuir de acuerdo a lo que definan sus asambleas, que ya fueron las asambleas, ¿cierto? Y ya estarán recibiendo sus apoyos. Así como para el pueblo yaqui, para la nación yaqui, todas las comunidades indígenas de México están recibiendo este presupuesto. Este año son cerca de 13,000 millones de pesos. Y no es solo una vez, todos los años van a recibir este presupuesto, porque es justicia. Aprovecho también para decir que vamos a cumplir con todos los compromisos del Plan de Justicia. Sabemos que todavía quedan pendientes. Aquí Joaquín nos ha entregado un oficio con todos los pendientes. Le estoy encargando al gobernador Alfonso Durazo, a la Comisión Nacional del Agua, que se pueda cumplir con todos los pendientes de agua, y vamos a estar presentes permanentemente si ustedes nos reciben en su territorio para poder seguir avanzando en todas las demandas que se tienen con el Plan de Justicia del pueblo yaqui, de la nación yaqui. Bueno, decía que somos la cuarta transformación. ¿Cuál es la diferencia de fondo entre los gobiernos de antes y nuestro gobierno? Antes se gobernaba para unos cuantos, para los de mero arriba, se les daba todo. Y nuestra máxima, nuestro principio irrenunciable es que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Tenemos causas y principios. No llegamos al gobierno para pasearnos o para, como hacían antes, para robar. Nosotros tenemos principios fundamentales. El primero, como lo dije, por el bien de todos, primero los pobres. Se demostró en nuestro país que cuando se apoya al que menos tiene, a todo México le va mejor. Muy distinto a como antes, que se apoyaba arriba y nunca llegaba abajo. Ahora se apoya abajo y también se benefician incluso los de arriba. Es una forma de gobernar y un modelo económico completamente distinto. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El gobernante debe vivir en la justa medianía y el recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México, nunca a los bolsillos de un gobernante, nunca. El tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren ahora, recientemente, a algunos les molesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero recientemente elegimos entre todas y entre todos al nuevo Poder Judicial en nuestro país. Nunca hubiera ocurrido en nuestro país lo que pasó. Después de Benito Juárez, no había habido un indígena que presidiera la Corte. A partir del 1 de septiembre, un indígena mixteco, honesto, trabajador, entregado a su pueblo y con altos valores, va a presidir la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso hablamos de justicia. Y eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En México el pueblo manda.
manda a la presidenta, el pueblo, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores y también ahora al Poder Judicial. Esa es la gran diferencia también de la transformación. Continuar con la transformación, ya saben que es continuar con todos los programas de bienestar. Todos se mantienen, pero además, gracias a senadores, senadoras, diputados, diputadas, ya son derechos del pueblo de México. Pensión universal para adulto mayor, derecho universal escrito en la Constitución. Apoyo a personas con discapacidad, derecho universal escrito en la Constitución. Apoyo a los jóvenes de preparatoria, derecho universal escrito en la Constitución. Apoyo a los pequeños propietarios campesinos con fertilizantes gratuitos, derecho universal establecido en la Constitución. Programa Sembrando Vida, derecho universal. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, derecho establecido en la Constitución de la República. Y ahora hay 3 nuevos programas con nuestro gobierno, 3 programas de bienestar. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. En este caso le corresponde a las mujeres. Ya todas las de 63 y 64 tienen su apoyo y ahora les toca a las de 60, 61 y 62. En agosto se abren las inscripciones para que estén pendientes, para que este mismo año cumplamos con esa promesa que hicimos. Todas las mujeres de 60, 64 van a tener su apoyo. Ya sé que me ven algunos varones y me preguntan por qué solo las mujeres. Pues porque las mujeres hemos hecho un trabajo muy importante que a veces no es reconocido. Por ejemplo, ¿quién cuida de las niñas y los niños en general? Las mujeres. ¿Quién atiende la casa? ¿Quién atiende hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, ya los hijos crecieron, y ahora ¿quién nos dejan a cuidar? A los nietos. Y luego, ¿quién reconoce ese trabajo? Pues como hay mujer presidenta, nos toca reconocer el trabajo de las mujeres. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar, y a los 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Ese es el primer programa. El segundo es becas para todas las niñas y niños que estudian en escuela pública. Ya todos los de secundaria tienen su beca y el próximo año vamos a primaria y a preescolar, para que todas las familias tengan un apoyo para poder llevar a sus hijos a la escuela. Y el tercero se llama Salud Casa por Casa, que significa, ayer estuvimos en la tarde con enfermeras, enfermeros de este programa, médicas, médicos, son trabajadoras, trabajadores de la salud, que van casa por casa a visitar a todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Llevan un maletín para que haya revisión en su casa, se hace un historial médico y se atiende directamente en el domicilio a todas y todos los adultos mayores. No crean que es una vez la visita, es para siempre y por siempre. Este programa también lo vamos a llevar a la Constitución de la República para que siempre los adultos mayores y las personas con discapacidad tengan atención domiciliaria de enfermeras que les ayuden a prevenir y atender tempranamente enfermedades. Este programa se consolida con el programa de farmacias del bienestar que vamos a ir instalando en distintos lugares para que se puedan recoger los medicamentos gratuitos del programa Salud Casa por Casa. Estos son los 3 nuevos programas de bienestar y además, pues el día de hoy estamos aquí con el IMSS Bienestar. Son 3 sistemas de salud en el país. El IMSS,
el ISSSTE y el IMSS Bienestar. El IMSS para los derechohabientes del Seguro Social, el ISSSTE para los trabajadores del Estado y el IMSS Bienestar para todos los que no tengan seguridad social. Ya se ha avanzado mucho con el gobernador y desde el presidente López Obrador, pero el día de hoy nos comprometemos con el gobernador de Sonora, con el pueblo de Sonora, van a ser por lo menos 700 millones de pesos más para nuevos hospitales, equipamiento, que todos los quirófanos estén funcionando adecuadamente. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Es importante mencionarles, el día de hoy, muy temprano, salió una carta firmada por el presidente Trump, donde dice que a México le van a poner 30% de aranceles a todo lo que se exporte a Estados Unidos. ¿Qué decimos ante eso? Lo primero, es a todos los países del mundo, porque ya ven que luego algunos que no nos quieren andan diciendo que solo es para México. Es a todos los países del mundo, a cada uno les está mandando una carta. Segundo, el día de ayer estuvieron allá en Estados Unidos, en Washington, un equipo del gobierno de México en una mesa de trabajo con el gobierno de Estados Unidos. Fueron compañeros de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, y del lado de Estados Unidos también había sus representantes. Y se instaló la mesa de trabajo. La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Entonces lo ponen para el 1 de agosto y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema. Pero además, yo me siento muy segura, porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México. Y el pueblo de México es resistente, si lo saben los yaquis, valiente, si lo saben los yaquis, y además siempre triunfa. El pueblo de México siempre triunfa, y así vamos a avanzar entre todas y todos. Y además tenemos claro que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos, y tenemos claro que no. Y hay algo que no se negocia, nunca, es la soberanía de nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva el pueblo yaqui! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural del Hospital Comunitario IMSS Bienestar Vic and Switch, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Sime te habitne listoriam chuktabawa bemela hitokari México pomala yoya ut doctora Claudia Sheinbaum Pardo intosime amak incom yumalame. Iniciamos el conteo. 1. 2. 3. 4.
Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Sí me pala batora, yo sirecate himno nacional imtenau wigne. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Unente aymak yo yumak México como yo yaut mala unente abaisay inimito mane capo amanito adios en chocutes ya busi me pala batora.